Voy a exponer el capítulo 13, redes, de la materia sistemas operativos. Mi nombre es Reyes Hernández Adrián Eduardo, del grupo 5351. La necesidad de una arquitectura de protocolos. Cuando un computador, terminal y otro dispositivo de procesamiento de datos intercambian datos, el procedimiento involucrado puede ser muy complejo. Ejemplo, la transferencia de un fichero entre dos computadores. Debe de, debe de haber una ruta de datos entre los computadores, ya sea un enlace directo o una red de comunicaciones. El intercambio de información entre computadores con finalidad cooperativa se conoce como comunicación de computadores. Cuando uno o más computadores se interconectan a través de una red de comunicación, el conjunto de computadores se denomina red de computadores. En relación a la comunicación de computadores y redes de computadores, hay dos conceptos de suma importancia. Uno, protocolos, y el segundo es arquitectura de comunicaciones o arquitectura de protocolos. Los protocolos se utiliza para comunicar entidades de diferentes sistemas. Una entidad es cualquier cosa capaz de enviar y recibir información y un sistema es un objeto físico que contiene una o más entidades. Los elementos principales de un protocolo son los siguientes. Síntesis. Incluye cosas tales como formatos de datos y niveles de señales. Semántica. Incluye información de control para realizar coordinación y gestión de errores. Temporización. Incluye ajustes de velocidades y secuenciamiento. Arquitectura de protocolos. Debe existir un alto nivel de cooperación entre los dos sistemas de computación. En lugar de implementar esta lógica como un solo módulo, la tarea se puede descomponer en subtareas, cada una de las cuales se puede implementar de forma individual. Los dos módulos de los dos sistemas intercambian ficheros y mandatos. El módulo de transferencia de ficheros no se encarga de los detalles de transmitir los datos y mandatos. Confía esta misión a un módulo de servicios de comunicaciones. Este módulo es responsable de asegurarse de los mandatos de transferencia de ficheros de los datos. Se intercambian de forma fiable entre los dos sistemas. Aquí se ve cómo se intercambian los datos entre los computadores, como nos muestra en la imagen. Se puede ver que aplicación de transferencia de ficheros, ficheros y mandos de transferencia de ficheros. La arquitectura de protocolos TCP/IP. TCP/IP es el resultado de la investigación y el desarrollo sobre protocolos llevado a cabo en la red de intercambio de paquetes ARPANET, financiada por el DARPA. Normalmente se le conoce como paquete de protocolos TCP/IP. Este paquete de protocolos tiene una colección de protocolos que se han utilizado como los estándares de Internet por el IAP, capas TCP/IP. Las comunicaciones involucran tres agentes: uno, aplicaciones; como segundo, computadores; y tres, redes. Los computadores están conectados a redes y los datos que se intercambian se transfieren por las redes de un computador a otro. De esta forma, la transferencia de datos de una aplicación a otra implica obtener los datos del computador en el que recibe la aplicación y además obtener los datos de aplicación deseada. No existe un modelo oficial de protocolos TCP/IP. Sin embargo, basándose en los protocolos estándares que han ido desarrollados, las tareas de comunicación del TCP/IP se pueden organizar en 5 capas relativamente independientes de abajo a arriba. Capa física. Cubre la interfaz física entre un dispositivo en transmisión de datos y un medio de transmisión o red. Esta capa se preocupa de características de medio de transmisión, la naturaleza de las señales, la tasa de datos y aspectos similares. Capa de acceso a la red. Se preocupa del intercambio de datos entre un sistema final y la red a la que está unido. El computador que realiza el envío debe proporcionar a la red la dirección del computador destino, para que la red pueda encaminar los datos de destino apropiado. Capa de Internet. En los casos en los que dispositivos estén unidos a distintas redes, se necesita un procedimiento para permitir a los datos atravesar múltiples redes interconectadas.
El IP se utiliza para proporcionar la función de encaminamiento a través de múltiples redes, máquina a máquina o capa de transporte. Se pretende asegurar que los datos lleguen a la aplicación de destino y que lo hagan en el mismo orden en que fueron enviados. Los mecanismos para proporcionar fiabilidad son independientes de la naturaleza de las aplicaciones. De esta forma, tiene sentido unir estos mecanismos en una capa común compartida por todas las aplicaciones. Capa de aplicación contiene la lógica necesaria para soportar las aplicaciones de usuario. Para cada tipo diferente de aplicación, tal como una aplicación de transferencia de ficheros, se necesita un módulo diferente, TCP y UDP. Para la mayoría de las aplicaciones que utilizan la arquitectura de protocolos TCP/IP, el protocolo de la capa de transporte TCP proporciona una conexión fiable para la transmisión de datos entre dos aplicaciones. Una conexión es simplemente una asociación lógica temporal entre dos entidades de diferentes sistemas. Hay otros protocolos en la capa de transporte que se usa bastante. El protocolo de datagramas de usuario UDP. UDP no garantiza la entrega, que se preserve la secuencia o la protección frente a la duplicación. UDP permite a un proceso enviar un mensaje a otro proceso con los mínimos mecanismos de protocolo posibles. Aquí podemos ver el puerto origen y el puerto destino, todo lo que hacen para poder transferir la información o los datos enviados del usuario. IP y IPv6. La cabecera, junto con el segmento de la capa de transporte, forma un bloque de nivel IP conocido como diagrama IP o paquete IP. La cabecera incluye direcciones de origen y de destino 32 bits. El campo cima de control de la cabecera se utiliza para detectar errores en la cabecera con el propósito de evitar fallos de envío. El campo protocolo indica que el protocolo de capa superior está utilizando la IP. En 1995, el IETF, que desarrolla estándares de protocolos para Internet, publicado la especificación para la siguiente generación de IP, conocida como IPNG. Esta especificación se transformó en estándar en 1996 con el nombre de IPv6. IPv6 proporciona una serie de mejoras funcionales sobre IP y fue diseñado para ajustarse a las redes de mayor velocidad existentes hoy en día y hará las mezclas de stream de datos, incluyendo gráficos y videos. Algo un poco más complejo como la anterior IP que teníamos, ahora es la nueva mejorada IPv6. Aquí podemos ver en una imagen más explicado, algo más reducido para que lo podamos entender mejor. Lo siguiente es funcionamiento de TCP/IP. A la hora de conectar un computador a la red, se utiliza algún tipo de protocolo de acceso a red, tal como Internet. Este protocolo permite a una máquina enviar datos a través de la red a otra máquina, o en caso de que la máquina esté en otra red, al encaminador. IP está implementando en todos los sistemas finales y encaminadores. TCP está implementando solamente en los sistemas finales. Lleva el control de los bloques de datos que están siendo transferidos para asegurar que todo se envíe de forma fiable a la aplicación apropiada. Como se puede ver, aquí tenemos la máquina A y la máquina B enviando los datos para que se envíen de forma viable y segura. TCP añade información de control conocida como cabeceras TCP a cada una de estas piezas, formando un segmento TCP. La información de control será utilizada por el protocolo TCP correspondiente de la entidad, como se muestra en la imagen: datos de usuario, flujos de datos de la aplicación, cabeza TCP, segmento TCP, datagrama IP,
cabeza IP, cabeza de red y paquete nivel de red. Todo esto formando como una escalera. La cabecera de paquete contiene la información que la red necesita para transferir los datos. Ejemplos de elementos que pueden estar en la cabecera son dirección de red del destino. La red necesita saber a qué dispositivo entregar el paquete. Petición de servicios. El protocolo de acceso a red podría solicitar el uso de algunos servicios de red con la prioridad. Aplicaciones TCP y existen diversas aplicaciones estandarizadas para su uso con TCP. Se mencionan tres de las más comunes. En primera tenemos el protocolo simple de transferencia de correo, SMTP. Proporciona un servicio básico de correo. Proporciona un mecanismo para transmitir mensajes entre máquinas electrónico. Las características que tiene: listas de correos, el número 1, 2, confirmaciones y 3, reenvío. El protocolo SMTP no especifica la forma en que se deben crear los mensajes. Se requiere de algún servicio de edición de correo electrónico. El módulo SMTP destino haya uso de un paquete de correo electrónico local para almacenar el mensaje entrante en el buzón del usuario. Como segundo, tenemos el protocolo de transferencia de ficheros FTP. Se utiliza para enviar ficheros de un sistema a otro por petición del usuario. Se puede enviar tanto ficheros de texto como binarios. Cuando un usuario quiere realizar una transferencia de ficheros, FTP establece una conexión TCP con el sistema de destino para el intercambio de mensajes de control. Cuando se completa la transferencia, se usa la conexión de control para indicar la finalización y para aceptar nuevos mandatos de transferencia de ficheros. Y como tercero tenemos Telnet. Proporciona un servicio de inicio de sesión remoto que le permite a un usuario en un terminal o computador personal iniciar una sesión en un computador remoto y trabajar como si estuviera conectado a este computador. El tráfico de terminal entre Telnet, usuario y servidor se realiza a través de una conexión TCP. Los sockets. Se desarrolló en los años 80 en el entorno Unix, cuando la interfaz de sockets de Berkeley permite la comunicación entre un proceso cliente y un proceso servidor y puede ser orientado a conexión o no orientado a conexión. Se puede considerar como un punto final en una comunicación. Un socket de cliente en un computador utiliza una dirección para llamar a un socket de servido en otro computador. Normalmente, los computadores con servicios basados en sockets mantienen abierto un puerto TCP o UDP, preparado para llamadas entrantes no planificadas. Aplicaciones de Internet, tales como Telnet, hacen uso de los sockets, ocultando los detalles del usuario. El socket. Cada cabecera TCP y UDP incluyen los campos del puerto origen y puerto destino. Estos son valores de puerto identificada a los respectivos usuarios de las dos identidades TCP. Cada cabecera IPv4 e IPv4, incluyendo los campos con las direcciones origen y destino. Estas direcciones IP identifican a los respectivos sistemas. El socket se utiliza para definir una interfaz de programación de aplicaciones, que es una interfaz genérica de comunicaciones para escribir programas que usan TCP y UDP. El API de sockets reconoce dos tipos de sockets. Los sockets stream hacen uso de TCP y proporcionan una transferencia de datos fiable orientada a conexión. Los sockets datagrama hacen uso de UDP, que no proporciona las características orientadas a conexión de TCP. Las llamadas de interfaz socket. Configuración del socket. El primer paso en la utilización de socket es crear el nuevo socket utilizando el mandato socket. Después de que se cree un socket, se le debe organizar una dirección en que escuchar. La función bin enlaza un socket con una dirección socket. La dirección tiene la siguiente estructura. Como podemos ver en la imagen, empezamos con una estructura socket in, después un short in sin familia de direcciones, después tenemos
el número de puerto, después la dirección de internet y como último, mismo tamaño que la estructura de socket. Conexión de socket. Para un socket stream, una vez creado, se debe establecer una conexión con el socket remoto. Una parte funciona como un cliente y solicita una conexión a la otra parte que actúa como servidor. Comunicación de socket. En una conexión stream se utiliza la llamada SEND y REDV para enviar y recibir datos sobre la conexión identificada por el parámetro SOCKFD. Aquí se ve abrir punto final de la comunicación, socket, el PIN es registrar dirección bien conocida en el sistema, listen, establecer conexión con el cliente, solicitar tamaño de la cola. Después tenemos el bucle, enviar, recibir datos y desconectar. Redes de Linux. Linux soporta diversas arquitecturas de red, en particular TCP/IP, a través de los Berkeley Sockets. Los procesos de nivel de usuario interactúan con los dispositivos de red a través de llamadas al sistema de la interfaz de socket. Linux implementa los sockets como ficheros especiales. Un fichero especial no contiene datos, pero proporciona un mecanismo para sacar dispositivos físicos a nombres de ficheros. Por cada nuevo socket, el núcleo Linux crea un nuevo nodo y en el sistema de ficheros especiales SOCKFD. Aquí hay como un tipo de diagrama de lo que va realizando las redes de Linux con los sockets. Envío de datos. Un proceso de usuario utiliza las llamadas sockets para crear nuevos sockets remotos y evitar y recibir datos. Esta llamada activa el método write del objeto fichero asociado con el descriptor de fichero SOCKFD. El descriptor de fichero indica si es un socket TCP u UDP. El núcleo asigna las estructuras de datos necesarias e invoca las funciones de nivel socket apropiadas para pasar los datos al módulo TCP o al módulo UDP. Recepción de datos. Es un evento impredecible, por lo que se debe utilizar interrupciones. Cuando llega un datagrama IP, el controlador de interfaz de red manda una interrupción hardware al manejador del dispositivo de red. La interrupción activa con una rutina de servicio de interrupción que maneja la interrupción. El manejador creado por un buffer en el núcleo para el bloque de datos entrante y transfiere los datos desde el controlador del dispositivo hasta el buffer. Bueno, esto sería todo por hoy. No por hoy, aquí terminó la exposición, nos vemos.